Tómese su tecito, suegrita, dijo Brenda con una voz tan dulce que helaba la sangre. Sus uñas, perfectamente cuidadas, sostenían la taza de porcelana fina contra los labios temblorosos de la anciana. La mano de doña Isabela temblaba, no solo por la edad, sino por un miedo que solo otra mujer en esa habitación podía ver. Lupita, la empleada, apretó el trapo de limpieza en sus manos, sintiendo ese olor extraño otra vez. La escena era un retrato de la falsedad. Sucedía en una lujosa casona de Coyoacán, donde los jardines hablaban de dinero antiguo, pero el aire interior se sentía pesado, opresivo. Brenda, vestida con ropa de diseñador, sonreía para un público invisible, mientras la matriarca, doña Isabela, se encogía en su silla de ruedas, prisionera en su propia casa. El lujo contrastaba brutalmente con la soledad en los ojos de la anciana. Lupita observaba desde el marco de la puerta. Vio cómo Brenda forzaba la taza, con un gesto de impaciencia disimulado. «Ándele, mamacita, que se le enfría», insistió. La anciana cerró los ojos y bebió un sorbo, una lágrima silenciosa rodando por su mejilla arrugada. Brenda sonrió, satisfecha, sin notar la mirada aguda de Lupita que lo registraba todo. Antes de continuar con esta emocionante historia, dinos en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Queremos saber hasta dónde llega esta increíble revelación, porque mientras Brenda celebraba su pequeño acto de crueldad y el hijo de la casa vivía engañado, nadie imaginaba que Guadalupe, la empleada que consideraban invisible, estaba a punto de arriesgarlo todo. Ella sabía que ese té no era una medicina, era algo mucho más oscuro. El aire en la casona de Coyoacán olía a cera fina y a gardenias muertas. Era una casa de techos altos y pasillos fríos, donde el sol parecía tener miedo de entrar. Aquí vivía la familia Contreras, o más bien, aquí vivía don Arturo Contreras, su esposa Brenda, y la sombra de la mujer que lo crió, doña Isabela, la verdadera dueña de todo. Guadalupe, Lupita Reyes, conocía cada rincón de esa casa. Había llegado allí hacía más de 20 años, con la esperanza de la provincia todavía fresca en el rostro. Ahora su uniforme era simple, pero impecable. Sus manos, curtidas por el sol de su tierra y por décadas de servicio, eran callosas, pero eran las únicas manos que doña Isabela buscaba cuando sentía dolor. Los ojos de Lupita, marcados por la vida, cargaban una sabiduría silenciosa. Ella no era solo la empleada, era la guardiana invisible de la matriarca. Había visto a doña Isabela pasar de ser una mujer fuerte, que dirigía la casa con mano firme, a una figura frágil en silla de ruedas, cuya vitalidad se apagaba día con día, como una vela en medio de una corriente de aire. En el otro extremo estaba Brenda Morales. Ella había entrado en esa casa como un torbellino de perfume caro y sonrisas brillantes, joven, hermosa y vestida siempre como si fuera a una fiesta de gala. Hablaba con una voz artificialmente dulce, llamando suegrita linda, a la mujer que apenas volteaba a ver cuando su esposo no estaba presente. Cuando Arturo, el hijo, entraba en la habitación, Brenda era un ángel de solicitud. «Mira, amor», dijo esa misma tarde, justo después de forzar el té. Arturo, un hombre millonario y bien intencionado, pero cegado por el amor, la miró con adoración. «Brenda está cuidando a mi madre mejor que nadie. Ha traído especialistas importados», le había dicho él a Lupita semanas atrás. Pero Lupita veía lo que el hijo no quería ver. Cuando Arturo no miraba, el rostro de Brenda se endurecía. Su mirada hacia la anciana era fría, calculadora. Ese día, mientras recogía la taza vacía, Lupita olió de nuevo ese aroma químico, amargo, escondido bajo la menta. No era manzanilla, no era tila, era algo más. Lupita se atrevió a preguntar, con la humildad que usaba como escudo. «Patrona Brenda, ¿qué remedio es este? Huele un poco fuerte». Brenda la miró, sus ojos entrecerrados. «¿Y tú qué sabes de medicinas importadas, Lupita? Tú solo sabes de trapos y cloro. No te metas en lo que no entiendes. Ahora, lárgate a la cocina». La humillación no fue solo el desprecio, fue la confirmación. Brenda la apartó como a un mueble, pero Lupita vio el pánico momentáneo en los ojos de la mujer antes de que la arrogancia lo cubriera. Doña Isabela, desde su silla, bajó la mirada derrotada, y Lupita supo, con una certeza que le heló el alma, que esto no era un cuidado, era un ataque.
La vida de doña Isabela pendía de un hilo, y ese hilo se deshilachaba con cada taza de té especial que Brenda le preparaba. Lupita lo veía en la palidez creciente de la anciana, en cómo sus manos, antes firmes, ahora temblaban sin control, y en la neblina que nublaba sus ojos, antes tan lúcidos. El veneno, lento pero seguro, estaba cobrando su precio. Lupita caminaba sobre carbones encendidos. Sabía que el tiempo se agotaba. Si no actuaba rápido, doña Isabela moriría, y todos creerían que fue por causas naturales, una triste consecuencia de la vejez. Brenda se saldría con la suya, heredando el control de la vasta fortuna de los Contreras a través de su esposo engañado. Pero el riesgo para Lupita era inmenso. Si Brenda descubría sus sospechas, si la atrapaba husmeando, sería despedida en el acto. La acusaría de loca, de ladrona, de cualquier cosa para desacreditarla. Arturo, ciego como estaba, le creería a su esposa. Lupita sería expulsada a la calle, y doña Isabela quedaría completamente sola, a merced de su nuera. La urgencia se intensificó una tarde, cuando Lupita limpiaba el pasillo de plata. Oyó a Brenda hablando por teléfono en el despacho. Su voz ya no era dulce, sino dura y empresarial. «El abogado viene el viernes», dijo Brenda a la persona al otro lado. «Arturo finalmente me dio el poder notarial. Con la firma de Isabela, todo estará a mi nombre. Ella ya ni sabe lo que firma. El viernes. Faltaban solo 3 días. Brenda no solo estaba envenenando el cuerpo de doña Isabela, estaba robando su legado, su firma, su voluntad. Lupita sintió un escalofrío. Ya no era solo una sospecha, era una carrera contra el reloj. Tenía menos de 72 horas para encontrar pruebas irrefutables, o la mujer que la había tratado con dignidad durante 20 años desaparecería para siempre. Lupita sentía el pánico crecer en su pecho. El viernes se acercaba como una nube de tormenta. Con las manos temblando, decidió arriesgarlo todo. Esperó a que Arturo llegara de la oficina y, encontrándolo solo en el despacho mientras firmaba unos papeles, se armó de valor. «Señor Arturo», comenzó, su voz apenas un susurro. «Con todo respeto, la señora Isabela, ella no mejora. Desde que la patrona Brenda cambió sus medicinas, yo la veo peor». Arturo levantó la vista de sus documentos, su expresión pasando de la concentración a la impaciencia. «Lupita, por favor», dijo, con un tono condescendiente. «Brenda se está desviviendo por mi madre. Esos tés son remedios naturistas carísimos que trajo de Europa. Es la edad, Lupita, es la edad. Aprecio tu preocupación, pero deja esto en manos de mi esposa». La desestimación fue un golpe helado. Lupita se retiró, sintiendo las lágrimas de frustración quemándole los ojos, pero no fue la única que notó la conversación. Brenda había estado observando desde el pasillo. La guerra silenciosa acababa de declararse abiertamente. Brenda ahora sabía que Lupita no solo sospechaba, sino que había intentado actuar. Al día siguiente, el ataque de Brenda fue directo, pero sutil. «Arturo, querido», dijo en el desayuno, su voz cargada de una falsa angustia. «No encuentro mi anillo de diamantes. El que me diste en nuestro aniversario. Lo dejé en el tocador y Lupita fue la única que entró a limpiar». La acusación quedó flotando en el aire, venenosa y clara. Arturo miró a Lupita, quien palideció. «Lupita no haría eso», dijo Arturo, pero su voz carecía de convicción total. «Debe estar en algún lado, amor». Brenda suspiró. «Quizás, pero últimamente la noto tan distraída y tan interesada en nuestras cosas». Lupita sintió cómo le apretaban el cerco. Necesitaba pruebas y rápido, o la convertirían en la ladrona. Comenzó a observar la rutina de Brenda como un halcón. Notó que Brenda nunca preparaba el té de la mañana o la sopa de la noche en la cocina principal. Siempre se encerraba en la pequeña despensa de vinos, contigua al comedor, donde guardaba sus remedios especiales. La puerta siempre estaba con llave. Lupita sabía que había una copia de todas las llaves de la casa en el viejo tablero de la cocina, escondido detrás del calendario de santos. Esperó a que Brenda saliera de compras. Con el corazón latiéndole en la garganta, abrió la despensa. El olor a químicos era más fuerte allí. En un estante, escondidos detrás de botellas de vino caro, había frascos de pastillas sin etiqueta y un pequeño mortero de mármol. Vio el polvo blanquecino en el fondo del mortero.
Era la prueba, pero no era suficiente. Cualquiera podría decir que eran vitaminas. Tomó una foto rápida con el celular sencillo que Arturo le había dado para emergencias, pero sabía que una foto no bastaría para convencer a un hombre ciego de amor. Necesitaba ver a Brenda en el acto. Mientras limpiaba la habitación de doña Isabela esa tarde, la anciana, en un raro momento de lucidez, agarró la muñeca de Lupita. Sus labios secos apenas se movieron. «Me quema», susurró. «El té me quema». La súplica en sus ojos fue la confirmación final. Lupita tuvo que esconder su llanto y mostrarle fortaleza. La tensión era insoportable. Cada vez que Brenda le ofrecía una bebida a Lupita, ella la rechazaba con miedo. Cada vez que el señor Arturo la miraba, ella se preguntaba si él veía a una empleada leal o a la ladrona que Brenda estaba pintando. El ambiente en la casona era irrespirable, cargado de secretos. Pero nadie podría imaginar que, por tras de aquel delantal sencillo y esa mirada cansada, había una verdad que estaba a punto de explotar y cambiaría todo. La lealtad de Lupita era más fuerte que su miedo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías atrevido a desafiar a los patrones arriesgando tu trabajo, tu chamba, por salvar una vida? Cuéntamelo en los comentarios. Esa noche, Lupita tomó su decisión. Miró su celular. La cámara era decente. Luego miró hacia el rincón de la habitación de doña Isabela, donde un gran y anticuado jarrón de Talavera acumulaba polvo. Estaba en el ángulo perfecto, apuntando directamente a la silla donde Brenda siempre alimentaba a la anciana. Tenía un plan. Era arriesgado, pero era el único. Al anochecer, mientras la casa se preparaba para la cena, Lupita se movió con la precisión de un fantasma. Brenda estaba en su recámara, arreglándose. Era la hora. Lupita entró al cuarto de doña Isabela, fingiendo acomodar las sábanas. La anciana dormitaba, inquieta. Con manos que sudaban frío, Lupita sacó su celular, lo puso en modo de video y lo deslizó dentro del jarrón de Talavera, asegurándose de que la pequeña lente apuntara directo a la silla. Salió de la habitación y esperó en el pasillo, fingiendo pulir una moldura de madera, cada segundo una tortura. Su corazón golpeaba sus costillas tan fuerte que temía que Arturo en el despacho de abajo pudiera oírla. Oyó el taconeo de Brenda. La vio entrar a la habitación de la anciana, cerrando la puerta un poco más de lo usual. «Buenas noches, suegrita», oyó su voz cantarina. Dentro de la habitación la cámara del celular grababa. Grabó cómo la sonrisa de Brenda se desvaneció en cuanto la puerta se cerró. Grabó cómo sacaba un pequeño mortero de su bolsa de diseñador y varias pastillas de un frasco sin nombre. Doña Isabela se despertó y gimió suavemente al verla, un miedo animal en sus ojos. El video capturó la voz de Brenda, ya no dulce, sino un susurro siseante y lleno de veneno. «Vamos, vieja, apúrate», murmuró Brenda, mientras trituraba las pastillas con una furia contenida. «Arturo y yo tenemos planes para toda esta lana. Ya deberías haberte ido». Sus movimientos eran eficientes, crueles. La cámara no perdió detalle. Vio cómo Brenda vació el polvo blanquecino en el tazón de sopa de la cena, que supuestamente era nutritiva. «Abre la boca, Isabela», ordenó. La anciana negó con la cabeza, sus labios apretados. Brenda suspiró con impaciencia y, creyéndose completamente a solas, le apretó la mandíbula con una mano y le metió la cuchara a la fuerza. Lupita esperó afuera, el alma en un hilo. 10 minutos después, Brenda salió tarareando una melodía, dejando la bandeja vacía en una mesita del pasillo. «Ya cenó, Lupita. Puedes llevarte esto», dijo sin mirarla. En cuanto Brenda bajó las escaleras, Lupita corrió al cuarto. La anciana tosía débilmente con lágrimas en los ojos. Lupita la consoló un segundo antes de correr al jarrón. Detuvo la grabación. Tenía la prueba. El video era claro. El audio era innegable. Era un documento irrefutable de la maldad pura, de la traición más profunda. Guardó el celular en la bolsa de su delantal, un peso que valía más que todos los diamantes de Brenda. Lo que viene te va a sorprender, así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias. Lupita sabía que no podía esperar más. El abogado venía mañana. La cena formal que Arturo y Brenda tenían esa noche en el comedor principal, con invitados importantes para sus nuevos negocios, no sería una celebración.
sería el escenario de la justicia. El comedor de la casona brillaba con una luz fría. La platería relucía sobre el mantel de lino importado y las copas de cristal cortado esperaban el brindis. Arturo estaba en la cabecera, radiante, escuchando a Brenda encantar a dos inversionistas clave. Ella hablaba de sus planes futuros, de cómo ella y Arturo llevarían el imperio Contreras a nuevas alturas. En ese preciso momento, las puertas dobles del comedor se abrieron de golpe. No fue un mayordomo, fue Guadalupe. Estaba pálida como un fantasma, con el delantal puesto, pero sus ojos oscuros ardían con una determinación que nadie le había visto jamás. El silencio cayó como un cuchillo. Las risas se congelaron. «¡Lupita!», gritó Brenda poniéndose de pie de un salto, su rostro una máscara de furia y vergüenza. «¿Qué demonios crees que haces? ¡Lárgate! ¡Estás despedida!». Intentó reír nerviosamente hacia los invitados. La servidumbre, ya saben. Arturo, rojo de ira por la interrupción, se levantó también. «Lupita, ¿qué significa esto? ¿Te atreves a interrumpirnos así?». Se acercó a ella, listo para sacarla del brazo. Pero Lupita no retrocedió. Se quedó quieta, temblando, pero firme. «Señor Arturo», dijo, su voz clara y fuerte resonando en el comedor. «Perdóneme por la interrupción, pero por el amor que usted le tiene a su madre. Tiene que ver esto. Ahora». Antes de que Arturo pudiera reaccionar, Lupita levantó el celular, que ya tenía en la mano, y presionó play. Lo colocó justo frente al rostro de Arturo. Él intentó apartarlo, molesto, pero el sonido de la voz de su esposa lo detuvo. No la voz dulce de la cena, sino la voz siseante y cruel del video. «Vamos, vieja, apúrate. Arturo y yo tenemos planes para toda esta lana». El rostro de Arturo pasó del rojo de la ira al blanco pálido de la negación. Vio la imagen temblorosa, su esposa, su ángel, triturando pastillas, forzando la cuchara en la boca de su madre indefensa. Vio el odio en los ojos de Brenda. El mundo de Arturo se desmoronó en esos 30 segundos de video. «¡Es un truco!», gritó Brenda, lanzándose hacia Lupita para arrebatarle el teléfono. «Es una mentira. Esa vieja bruja te pagó para...». Pero no pudo terminar. Arturo, con un rugido que salió de lo más profundo de su ser, la agarró por el brazo, empujándola lejos de Lupita con una fuerza que la hizo estrellarse contra la mesa de servicio. Las copas cayeron, rompiéndose en 1000 pedazos. Los invitados se levantaron, horrorizados, retrocediendo. «Arturo, mi amor, no le creas», suplicaba Brenda, su máscara de sofisticación destrozada, revelando el pánico debajo. Pero Arturo ya no la miraba. Miraba el video una y otra vez, su rostro una tormenta de dolor y furia inimaginable. Levantó la cabeza, y la mirada que dirigió a su esposa fue la de un hombre que ve a un monstruo. Sin decir una palabra, sacó su propio teléfono y marcó 3 números. «Mi nombre es Arturo Contreras», dijo, su voz rota pero firme. «En Coyoacán. Necesito a la policía en mi casa inmediatamente. Acabo de descubrir que mi esposa está tratando de asesinar a mi madre». El sonido de las sirenas rompió la quietud lujosa de Coyoacán. Brenda, balbuceando incoherencias sobre montajes y mentiras, fue escoltada fuera de la casona por los oficiales. Su rostro, pálido y descompuesto, ya no guardaba rastro de la belleza calculadora que había engañado a todos. Los inversionistas se habían ido en silencio, testigos mudos de un drama que valía más que cualquier negocio. Doña Isabela fue llevada de urgencia al hospital. Los médicos confirmaron la presencia de una sustancia tóxica en su sistema, acumulada durante meses. Iniciaron un tratamiento de desintoxicación. Su recuperación sería lenta, pero estaba viva. Estaba a salvo. Cuando el caos se disipó, Arturo Contreras se quedó solo en el comedor destrozado. Lupita recogía los vidrios rotos del suelo, como siempre lo había hecho. Arturo la observó, y la profundidad de su propia ceguera lo golpeó con la fuerza de un huracán. Se acercó a ella, a la mujer que había despreciado y acusado en su mente, y allí, en medio de los restos de su vida perfecta, el hombre millonario y poderoso cayó de rodillas. Agarró las manos de Lupita, esas manos callosas y trabajadoras, y lloró. «Perdóname, Lupita», sollozó su voz quebrada. «Perdóname por no ver. Perdóname por no escucharte. Tú, que no tienes nada, lo arriesgaste todo por ella».
Salvástele la vida a mi madre. Y yo no te creí. Lupita, con lágrimas silenciosas rodando por sus propias mejillas, simplemente puso su otra mano sobre las de él. No hubo necesidad de palabras. En ese momento, ella no era la empleada. Era la conciencia de esa familia, la guardiana de la verdadera lealtad. Arturo insistió en que ella tomara posesión de la casa, pero ella se negó. Su única recompensa fue ver a doña Isabela sonreír de nuevo, semanas después, con la luz volviendo a sus ojos. Esa noche, en la opulencia de Coyoacán, todos aprendieron una lección imborrable. Aprendieron que la verdadera lealtad no se compra con dinero ni se viste con seda. La lealtad se prueba en la adversidad, en el silencio, en el coraje de hacer lo correcto cuando nadie está mirando. La historia nos enseña que el amor ciego puede ser la peor de las traiciones, permitiendo que el mal crezca justo debajo de nuestros propios ojos, disfrazado de cuidado. A veces, la voz más humilde, la que ignoramos, es la única que dice la verdad. ¿Y tú qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios, quiero leerte. Si esta historia te conmovió y te hizo creer en la justicia silenciosa, compártela con alguien que también necesite escucharla. A veces los ángeles guardianes no tienen alas, tienen un delantal y unas manos cansadas.